¿Alguna vez has sentido un escalofrío cuando tu perro, que suele ser dulce con todo el mundo, de repente se niega a acercarse a una persona específica? Se queda rígido. Su mirada cambia y parece que, de un momento a otro, ha detectado algo invisible para ti, como si supiera un secreto oscuro que tú aún no has descubierto. Puedes estar seguro de una cosa: no te lo estás imaginando. Tu intuición no te engaña, y la de tu perro, mucho menos. La ciencia acaba de confirmar lo que los tutores hemos sospechado durante siglos. Los perros realmente tienen la capacidad de detectar intenciones negativas y personas malas, utilizando sentidos que nosotros, los humanos, perdimos hace milenios en favor de la lógica y el lenguaje. Hoy, en Conexión Canina, vamos a encender la luz sobre este misterio. Te voy a mostrar los 3 pilares biológicos que le otorgan a tu perro este sexto sentido, y cómo un estudio revolucionario de la Universidad de Kioto, en Japón, demostró que nuestros perros juzgan el carácter humano incluso antes de que digamos una sola palabra. En este viaje científico, vamos a descodificar la química del peligro y la ingeniería detrás de sus ojos. Entenderás por qué tu perro es, literalmente, un detector de mentiras biológico que nunca se equivoca. Pero presta mucha atención al pilar número 2, porque es el más sutil de todos. Es esa señal silenciosa que probablemente estás ignorando en este mismo momento y que podría ser la clave para proteger tu hogar y tu paz mental. Antes de empezar con la ciencia pura, quiero que te detengas un segundo. ¿Alguna vez tu perro te avisó sobre alguien y después descubriste que tenía razón? Cuéntanos esa historia en los comentarios. Me encanta leer cómo vuestros compañeros os han protegido de situaciones o personas complicadas. Tu historia puede ayudar a otro tutor a confiar más en el instinto de su perro. Para entender cómo un perro detecta a una persona mala, primero debemos entender su historia. No son solo mascotas, son el resultado de 30.000 años de coevolución. Mientras nosotros nos enfocamos en construir ciudades y desarrollar tecnologías, los perros se especializaron en una sola cosa: leernos a nosotros. Su supervivencia dependía de saber quién era un aliado y quién un enemigo. Un error de juicio significaba la muerte. Por eso, desarrollaron una sensibilidad extrema a las microseñales que emitimos los humanos. Lo que nosotros llamamos mala vibra, la ciencia lo llama disonancia conductual y química. Tu perro no juzga por la ropa que alguien usa o por cómo habla. Él juzga por lo que esa persona emite de forma involuntaria. Pilar 1. El olfato de las emociones. Para entender el primer pilar, debes aceptar una realidad que para nosotros es invisible. El ser humano es una fábrica química ambulante. Cada emoción que sentimos, cada pensamiento oscuro o intención agresiva, dispara una reacción en nuestra sangre que termina saliendo por nuestros poros. Nosotros no podemos oler el miedo, no podemos oler la maldad, pero tu perro sí. La ciencia nos dice que el olfato canino es entre 10.000 y 100, 0,0 veces más potente que el nuestro. Mientras que tú tienes unos 5 millones de receptores olfativos, tu perro tiene hasta 300 millones. Pero la verdadera magia no está en la cantidad, sino en qué es lo que están procesando. Cuando una persona tiene intenciones negativas, ya sea porque planea un acto agresivo, porque siente un odio profundo o porque está ocultando una gran hostilidad, su sistema endocrino se activa. El cuerpo libera instantáneamente cortisol, la hormona del estrés, y adrenalina. Estas hormonas cambian la composición química de nuestro sudor y de nuestro aliento de forma inmediata. Para un perro, una persona mala emite una señal de alarma química tan fuerte como una sirena de ambulancia.
No es que el perro crea que la persona es mala. Es que su cerebro procesa esas moléculas y le envía un mensaje de supervivencia. Peligro. Esta composición química no es de paz, es de conflicto. Aquí es donde la biología se vuelve asombrosa. Los perros cuentan con una herramienta llamada el órgano vomeronasal o de Jacobson, situado en la parte superior del paladar. Este órgano actúa como un laboratorio químico especializado en detectar feromonas y quimioseñales. Cuando tu perro ve a un extraño y hace ese pequeño movimiento con los labios o parece saborear el aire, está usando este órgano para analizar la biografía emocional de esa persona. Está leyendo si esa persona está en modo de ataque o huida, antes incluso de que la persona abra la boca. Esta es la razón científica de uno de los comportamientos que más confunden a los tutores. ¿Te ha pasado que alguien se acerca a tu perro con una sonrisa perfecta, hablando con voz dulce, pero tu perro le gruñe o se esconde? Lo que sucede es que tu perro está detectando una incongruencia. Sus ojos ven una sonrisa, que puede ser falsa, pero su nariz siente el olor metálico y ácido de la adrenalina. Para un perro, la nariz siempre tiene la razón. Él confía en la química, no en la actuación. Si el olor dice peligro, no importa cuán amable sea la voz, para tu perro, esa persona es una amenaza. Nunca castigues a tu perro por avisarte de esta desconexión. Él está viendo la verdad que tus ojos humanos no pueden percibir. Pilar 2. Maestros del lenguaje no verbal. Si el olfato es su radar químico, su visión es su escáner de alta resolución. Durante miles de años, los perros han sido los únicos animales en el planeta que han desarrollado una zona específica en su cerebro dedicada exclusivamente a procesar el rostro humano. Pero aquí está el secreto. Ellos no miran tu cara como la miro yo. Ellos hacen un mapeo de asimetrías y tensiones musculares que nosotros, distraídos por las palabras, ignoramos por completo. ¿Sabías que los perros suelen mirar primero el lado derecho de tu rostro? La ciencia lo llama sesgo de mirada izquierda, desde su perspectiva. Esto sucede porque el lado derecho de la cara humana es donde las emociones se reflejan de forma más honesta y directa. Tu perro está buscando la coherencia. Si una persona se acerca con una sonrisa forzada, los músculos alrededor de sus ojos, el orbicular, no se moverán, pero los de su boca, sí. Nosotros llamamos a esto una sonrisa falsa. Tu perro lo ve como una máscara de advertencia. Para él, una cara que no se mueve de forma natural es una cara en la que no se puede confiar. Este es el punto que te mencioné en el gancho, el más sutil y el que probablemente estás ignorando. La mirada enfocada o predatoria. Cuando una persona tiene una intención hostil o está evaluando cómo hacer daño, su mirada se vuelve fija, sus pupilas pueden dilatarse y sus pestañas dejan de parpadear con frecuencia. Es lo que en biología llamamos mirada de túnel. Para ti, esa persona puede parecer simplemente seria o interesada, pero para tu perro, ese individuo ha entrado en modo depredador. Además, detectan la microtensión en los hombros y la mandíbula. Si una persona usa una voz dulce y aguda, lo que llamamos baby talk, pero su cuerpo está rígido como una piedra, el perro detecta la disonancia cognitiva. Su cerebro procesa un error de sistema. El sonido dice amigo, pero la postura dice ataque. En ese momento tu perro decidirá ignorar la voz y confiar en el cuerpo. Finalmente, dentro de este pilar no podemos olvidar que tu perro es tu reflejo. Si tú, de forma casi inconsciente, tensas la correa o cambias tu ritmo respiratorio al ver a alguien que te da mala espina, tu perro recibe esa señal de forma instantánea. Gracias a las neuronas espejo,
Tu perro siente tu incomodidad antes de que tú mismo la proceses racionalmente. Él no solo juzga a la otra persona, él valida tu propio instinto de supervivencia. Si tú no te sientes a salvo, él se encargará de que esa persona sepa que hay una barrera que no debe cruzar. Pilar 3. El estudio de Kioto. Si después de hablar de química y microexpresiones aún tienes dudas, la Universidad de Kioto, en Japón, tiene la respuesta definitiva. Investigadores de este prestigioso centro lideraron un estudio revolucionario que cambió para siempre lo que sabemos sobre la mente canina. Ellos no solo querían saber si los perros eran inteligentes, querían descubrir si eran jueces sociales. ¿Pueden los perros evaluar el carácter de una persona basándose únicamente en cómo trata a los demás? La respuesta corta es sí, y son implacables. El experimento fue sencillo, pero brillante. Un perro observaba a su dueño intentando abrir un recipiente con comida sin éxito. El dueño pedía ayuda a 2 investigadores. 1. El colaborador ayudaba al dueño con amabilidad. 2. El no colaborador, la persona mala, se negaba a ayudar de forma grosera, dándole la espalda al dueño. Después de esta interacción, ambos investigadores le ofrecían comida al perro al mismo tiempo. ¿Qué crees que pasó? Los perros aceptaron comida del colaborador sin dudarlo. Pero cuando llegó el turno del no colaborador, la gran mayoría de los perros se negó a aceptar el premio. Incluso si tenían hambre, el juicio social pesó más que el instinto alimenticio. El perro decidió que esa persona no era de confianza porque no había sido buena con su figura de referencia. Este estudio demuestra que los perros no solo viven en el presente, ellos construyen un historial de fiabilidad social. Ellos observan cómo interactuamos con el mundo. Si tratas mal a un mesero, si gritas en una discusión o si eres egoísta con quienes te rodean, tu perro está tomando notas mentales. No es que tengan un concepto humano de bien y mal moral, sino que tienen un concepto biológico de colaboración versus amenaza. Una persona que no colabora es una persona potencialmente peligrosa para la estabilidad del grupo. Tu perro es, en esencia, el auditor de integridad de tu vida. Entender que tu perro es un detector de intenciones no es solo una curiosidad. Es una herramienta de seguridad. Él es un regalo de la evolución, un guardián que ve lo invisible y huele lo que intentamos ocultar. La próxima vez que tu perro te dé una señal sobre alguien, no la ignores. No lo castigues. Escúchalo. Él no tiene prejuicios, no tiene intereses ocultos y no sabe mentir. Su único objetivo es mantenerte a salvo, porque en su mundo tú eres su posesión más valiosa. Confía en su nariz, confía en su mirada y, sobre todo, confía en ese vínculo inquebrantable que os une. ¿Alguna vez tu perro te avisó sobre alguien y después descubriste que tenía razón? ¿O quizás te salvó de una situación incómoda simplemente negándose a avanzar? Cuéntame esa historia aquí abajo en los comentarios. Me paso horas leyéndolas porque cada relato es una prueba más de esta conexión increíble. Y si quieres honrar esa lealtad dándole la mejor salud posible, recuerda que el respeto también está en su plato. Te invito a descargar mi guía 30 días sin comida procesada en el enlace de la descripción. Es el camino para que ese corazón que tanto te cuida lata con fuerza por muchísimos años más. No olvides suscribirte a Conexión Canina para seguir descodificando los secretos de tu mejor amigo. Tu curiosidad es su bienestar. Nos vemos en el próximo video.